Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Buenos días, familia. Esta que les habla es su hermana Brenda Rodríguez. Estamos hoy en nuestro primer episodio de Centrados. Estamos dirigiéndonos a ustedes desde nuestras oficinas centrales aquí en Alianza y hoy nos acompaña nuestro amado superintendente de distrito, el reverendo Javier Gómez. Pastor, ¿cómo está hoy? Estoy súper emocionado y súper contento de participar de este lindo experimento, proyecto, ministerio que es Centrado. Así que de verdad bien feliz. Sí, próximamente vamos a estar compartiéndole cómo surge esta idea, esta locura de fe, que lo estamos haciendo con mucho amor para comunicar, para animar, para caminar junto a cada una de nuestras iglesias, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan. En esta mañana quería hacerle una pregunta, pastor. ¿Cómo han sido estos primeros 4 años? Ya 4 años, ¿verdad? Sí, 4 bueno, años. casi técnicamente 5. Casi 5, Sí. ¿verdad? Técnicamente, pero más o menos. Sí. Intensos, Intensos. emocionantes, de un montón de crecimiento. Nos sentimos cada vez más pequeñitos y quizás ahora es que estoy empezando a entender qué se supone que esté haciendo. Sé que estos inicios ministeriales usted ha tenido no solamente que despedirse de una iglesia muy amada, Así es. comenzar un ministerio nuevo en tiempos sumamente retantes como fue el huracán María. Ajá. A Irma. Irma, ¿verdad? Sí, Irma También. primero, María después. Ajá. Hemos tenido temblores, cambios en nuestras iglesias. Meteoritos. Meteoritos. Sí, Se me había olvidado sí. los meteoritos. Eso es así. Revoluciones políticas. Revoluciones políticas. Casi. Ahora una pandemia global. Han sido unos tiempos Sí. bien difíciles, pero yo creo, como dice la palabra, para esta hora usted ha llegado. Y de verdad que le damos gracias al Señor por su liderazgo y por lo que Dios ha hecho y está haciendo y continuará haciendo a través de su ministerio. Sé que vive en el área metro, venir a Arecibo es un poquito complicado. Cuéntame de eso por las mañanas. Pues es una de las partes que más disfruto de mi ministerio porque me da un tiempo de estar solo con el Señor, adorándolo en el carro. Veo las bellas montañas de mi país, de nuestro país, y otra vez ese tiempo que pensé que iba a ser una distracción, porque es una hora yendo hacia acá, viniendo hacia acá y una hora regresando. Sin embargo, ha sido parte de lo que Dios ha usado para formarme en muchos sentidos. Qué interesante, Sí. ¿verdad? Parte de lo que Dios ha utilizado ese tiempo de... Pues qué bien. ¿Qué tal si, pastor, vamos al meollo del asunto? Ajá. ¿Qué tal si comenzamos esta conversación? Queremos conversar de cómo surge esta iniciativa de este podcast para nuestras iglesias y cómo surge el nombre de Centrados. Fíjate, parte de lo que ha sido entender qué se supone que esté haciendo como superintendente es lo importante que es comunicar y que el mensaje llegue a todas las iglesias, a los miembros de las iglesias y fuera de las iglesias, incluso de la Alianza. Y en esta altura del juego estoy diciendo, necesitamos comunicar mucho más de lo que habíamos conseguido. Así que viendo estas posibilidades, gracias a Dios por personas como tú, el equipo de multimedios y el comité ejecutivo vieron con muy lindos ojos, buenos ojos, que hiciéramos un esfuerzo adicional por llegar a nuestra gente utilizando esta herramienta del podcast. O sea, este espacio está dirigido para nuestros líderes, pastores, pero para la iglesia en general. Sí, quisiéramos llegar a todos. A todos. Inclusive por multigeneracional. Quisiéramos alcanzar a esa otra generación y de pronto que Dios use esto para llegar también de alguna manera
a los que no pensamos, a los más chicos todavía. Correcto. Pues me parece muy bien. Entonces, los que deben escuchar es para todos, para todos. Sí. En este tiempo tenemos una temporada con un tema que se va a estar masticando, Uh-huh. que es vida a todo dar, ¿verdad? ¿Cómo surge ese tema? Pues en realidad tratando de pensar en qué forma comunico algo que yo encuentro en la Escritura por todos lados. Por ejemplo, Jesús dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y de pronto tratando de decir lo mismo con un lenguaje que quizás fuera más fácil de entender, que no fuera solamente cantidad de vida en abundancia, dije, yo creo que vida a todo dar es algo que quizás vamos a entender también. Y la verdad que se me pegó, ¿verdad? Y he estado usándolo tanto como puedo. Excelente, sí. Excelente. Vida a todo dar. Entonces, pastor, hablando de nuestras iglesias, de nuestro amado distrito aquí en Puerto Rico, una pregunta un poquito quizás amplia, ¿verdad? Pero, ¿dónde usted entiende que nosotros nos encontramos en este momento? Y atada a esa pregunta, ¿cuál es la visión? Sí. Wow, comparta. Sí. Cuando me eligieron superintendente, yo no sabía qué iba a pasar. Fue un tiempo intenso de 2 meses, desde mi elección hasta que llegué a la oficina, tratando de entender qué Dios quería hacer, porque yo estaba convencido que Él sabía lo que teníamos que hacer, pero yo no tenía una idea, especialmente porque yo no había estado pensando en esa posibilidad. Creo que muchos lo podemos identificar. ¿Verdad que sí? Sí. Y nada, lo que el Señor me puso en el corazón fue que yo he estado enseñando durante los últimos 6 años, 7 años. Ya yo había escrito un montón de cosas en un mes. Dije, bueno, parece que esto puede ser. Y cuando lo miraba, esto no es. Rompí todos los papeles, los boté al zafacón y clamé, Señor, ¿qué es? Y esa fue su respuesta. ¿Qué te he enseñado los últimos 5 años? Y cuando hice el brainstorming, dije, sí, el Evangelio. Fue como si en los últimos 5 años yo mismo estuviera como pastor, entendiéndolo mejor y siendo confrontado con lo lejos que estaba de vivir esa vida a todo dar. Y no dando por sentado entonces que yo estaba ya claro en todo lo que significaba la vida cristiana. Y dije, quizás yo necesito aprender a orar, aprender a vivir en el Espíritu. Back to the basics. Vuelve a lo básico. Regreso a lo básico. Muy bien, muy bien. Y ahí pues, de pronto aprendí y me di cuenta que los avivamientos no vienen meramente cuando los que no son parte de la iglesia se convierten, sino cuando la iglesia se convierte. Repítase nuevamente. Repítalo. Sí. Repítalo. El avivamiento no resulta necesariamente de que los no cristianos se conviertan, sino que la propia iglesia se convierta. Gloria a Dios. Y yo creo que históricamente en la Escritura podemos demostrar que puede pasar con alguna más frecuencia de lo que nos gustaría admitir, que perdemos la Escritura en el mismo templo. Y los avivamientos en el Antiguo Testamento y aún en la experiencia de la iglesia cristiana después del Nuevo Testamento, vemos ese regresar a lo básico. La Reforma Protestante igual. Teníamos toda la institución, se estaban haciendo misiones, se estaban haciendo muchas cosas, obispos, pero de pronto dice, oye, espérate, la justificación es por fe. Y yo he sentido en mi corazón que no la alianza, en general necesitamos un regresar a lo básico. Y en el contexto particular nuestro, creo que podemos desenfocarnos con tantas cosas y tantos problemas y tantas necesidades y tratemos de llenar eso como algo más que lo que se supone es nuestra contribución única, que es el Evangelio. Y no somos una agencia de acción social, no somos una agencia política, no somos una agencia de todas estas otras tan lindas que son necesarias, hospitales, pero tenemos algo que contribuir que es Vuelcamundos, que es el Evangelio. Y para mí fue un reto. En mi propia experiencia una vez tuve que ir a buscar ayuda psicológica por una situación que estaba pasando y una cosa que aprendí fue a no subestimar el poder del Evangelio en ese mismo proceso. Creo que entonces de ahí es que surge el nombre de centrarnos
para esta nueva empresa en la que estamos involucrados, centrados en que no otra cosa que centrarnos en el Evangelio. Sí. Maravilloso. Sí. Pastor, y entonces, ¿cuáles son los retos que usted en este tiempo que ha estado como en esta nueva gesta, ¿verdad?, que usted ha identificado dentro de nuestra distrito? Vamos a empezar por ahí, dentro de distrito, o como denominación, pudiéramos. Sí. Varios retos. Es una pregunta que es bien difícil contestarla sin sentir que alguien puede sentirse lastimado. Primero, yo me levanto sobre los hombros de un montón de personas antes que nosotros, generaciones de líderes que se sacrificaron tanto, que sufrieron tanto, y tenemos un precioso legado como denominación. Y yo quiero e invito a toda la iglesia a apreciar, agradecer y a celebrar nuestro pasado, nuestra historia. Y quizás en parte lo que estoy sintiendo es que necesitamos regresar a ese pasado. Interesantemente, siento que necesitamos rescatar aquella pasión que hacía que la gente se sacrificara tanto. Y era este evangelio, este amor por la salvación que habían experimentado, que era de verdad. Fueron conversiones de verdad. Mucha gente, Dios los sacó del hoyo más profundo. Entonces esas personas evangelizaban de la forma más natural, porque eran gente que habían vuelto de la muerte a la vida. Y quizás se ha cansado un poco la iglesia, la alianza. De pronto nos hemos institucionalizado o hemos abrazado unas tradiciones y hemos perdido algo de esa pasión, de ese fuego, incluso de esa experiencia. Y yo creo que no solo está pasando con la alianza, yo creo que en el mundo y en gente que hablo de otras denominaciones, también están anhelando lo mismo. Miran hacia el pasado y ven gente que dicen, ¿por qué no puede pasar otra vez? ¿Qué había allí? Hoy hay más dinero, allí no había casi dinero. Allí no había seminarios, hay institutos, allí no había casi nada. Comunicación más rápida. Hay comunicación, tecnología, claro, carros, vehículos que tú vas. Esta gente tenía que a pie hacer un montón de cosas. Y yo los miro con aprecio y en vez de sentirme meramente como culpable, digo, no, me siento agradecido de eso. Y Señor, hazlo de nuevo. Creo que lo que hay en común es el evangelio. Es realmente eso. Y por eso digo que a veces pienso que yo me convertí siendo pastor. Y en ese sentido, pues, si regresáramos a mirar a lo básico otra vez y no pensar que me estás ofendiendo si me haces mirar eso. Eso es fácil, eso todos lo sabemos. Yo creo, como dijo un pastor, que el evangelio es el ABC de la vida cristiana, pero también es el A a la Z de la vida cristiana. Y creo que en cada generación también necesitamos expresar el evangelio en su lenguaje. Y puede ser que eso sea algo de los retos. No es que empecemos a hacer las cosas como lo hacíamos hace 100 años. Es que como aquello que se hizo en ese idioma, ahora podemos hacerlo de nuevo. En nuestro idioma, el evangelio no ha cambiado, pero sí la forma en que la gente se comunica. Y en ese sentido creo que eso es uno de los retos más grandes. Y cuando veo poco sacrificio en algunos sectores de la iglesia del Señor, no creo que la solución es decirle, siéntete culpable, sacrifícate más. No, creo que lo que hay que hacer es darles de nuevo lo básico y uno mismo experimentarlo de tal manera que ellos y ellas puedan decir cuánto tengo que dar, cuándo me tengo que ir. Como usted bien ha dicho en muchas ocasiones, dejar que el evangelio haga lo suyo. Ay, me encanta esa frase. Gracias por traerla de nuevo. Sí, sí, y el evangelio aleluya. Es la palabra del Gracias Dios vivo, es viva. Sí. Y va a ser lo suyo. Gracias a Dios. Sí. Siempre y cuando, ¿verdad?, la tengamos presente en centrados en el evangelio. Sí. Pastor, y quizás aquí la intención es continuar escuchando su corazón. Cuando usted piensa en nuestras iglesias, en más que un edificio, en las personas que la habitan, ¿qué usted siente? Gloria a Dios.
Quizás eso es algo que Dios hizo antes de convencerme de que diera un paso de fe y que lo sigue haciendo, ¿no? Y incluso me está invitando, ¿verdad? Me dice una y otra vez, y no lo estoy haciendo muy bien, quiero hacerlo mejor, pero me dice una y otra vez, ámalos, ámalos, escúchalos, aprende de ellos, y son mis ovejas, amadas. Y hay veces que quisiera ser más pastor que superintendente, en el sentido de que se le atribuye a la posición pues una función administrativa, pero para mí es pastoral principalmente. Y aunque no es lo mismo porque estoy a la distancia, no veo a mi congregación toda la semana, pero sí es una iglesia. Y estoy entendiendo cada vez más eso. No sé si eso te contesta un poco la pregunta. Sí, puedo ver ese amor por ella y recuerdo que las escrituras nos enseñan que el amor es sacrificial. El amor a veces duele. Es sufrido, dice. Es sufrido, sí. Es sufrido. So, dentro de sus ojos puedo ver ese amor y también puedo ver esa parte de ser sufrido, ¿verdad? Porque a veces dentro de los roles o las posiciones que el Señor nos permite servir, no es una plataforma para hacer cosas que a veces el Señor nos pide que hagamos que no quisiéramos hacer. O que sí entendemos que las podemos hacer, pero cuesta, ¿no? Pastor, le pregunté cómo ve las iglesias, ¿verdad? Y yo creo que ahora la pregunta obligada, ¿qué le gustaría ver que suceda en nuestras iglesias? ¿Qué le gustaría ver? Hablamos de la visión, de cómo ve la iglesia, pero ¿qué le gustaría ver suceder? La verdad es que la expresión que Dios me dio para eso no ha cambiado. Es como si cada vez creyera más en eso. Una iglesia de verdad, una iglesia centrada en el Evangelio, llena del amor y el poder del Espíritu, para gloria del Padre y gozo de Puerto Rico y el mundo. Creo que la gloria de Dios, el gozo, es esencial en la experiencia de una vida a todo dar, que es contagiosa, y como resultado a través de una experiencia que se repite, que es vivencia con el Espíritu Santo de Dios, que está llenando mis necesidades, que está satisfaciendo mi sed, que está quitando mis vergüenzas, mis miedos, mis dudas, que me hace sentir seguro. Creo que quisiera decir, yo estoy empezando a entender y aprender eso, a vivir sin miedo, y quisiera invitar a la iglesia conmigo. Vamos a hacer esto juntos. En vez de pensar en estrategias, técnicas, programas, podemos tener un montón de eso y no tener vida a todo dar. Yo creo que, sin embargo, si tenemos vida a todo dar, si tenemos perdón, misericordia, paz, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, paciencia, fe, la certeza de que Dios está trabajando, de que viene un nuevo día, ¿no? De que no será de noche para siempre, de que Dios redime el sufrimiento. Eso me hace a mí, yo quiero dedicar mi vida a eso y quiero invitar. A veces pienso en esta oportunidad que Dios me da y sé que no va a ser para siempre. Tiene un periodo de tiempo y se va rápido. Se va rápido. Y yo no quisiera que se fuera y 2 años después yo dijera, ay, qué pena que ya no soy superintendente porque entonces haría esto. No, yo siento que quiero aprovechar el día y estoy en un modo de aprendizaje y de, Señor, enséñame a orar, qué hay que hacer, cómo trabajamos con los líderes, los jóvenes, los niños, y dependiendo de verdad que Él también tiene un pueblo precioso que no es mi iglesia y que no soy yo el que lo va a hacer, es Él que lo va a hacer y nos va a usar a todos. Gloria a Dios. Todos. Sí. Me anima muchísimo que en estos próximos episodios vamos a tener la oportunidad de conocer cada vez más hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Juntos es mejor y llegamos más lejos.
Y todo esto volviendo a lo básico, Sí. a centrarnos cada vez más en el Evangelio. Animamos a cada uno de los hermanos y amigos que nos ven en esta linda tarde, que se unan a nosotros en los próximos episodios. Auguramos un tiempo de escuchar dirección del Señor en estos tiempos tan convulsos que vivimos. Que todos nos montemos en un mismo barco, ¿verdad? Sí. Sí. Para mover esta gran misión que nos ha tocado, que nos ha sido encomendada, porque la orden ya fue dada, ¿verdad que sí? Estoy también pensando, y ya casi estamos por terminar, me encantó lo que dice y lo cito, el Evangelio es algo tan sencillo como, y quizás no lo cito literalmente porque soy malísima en eso, pero me perdona, de la ABC, pero también puede ser de la A a la Z. Muy interesante. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar. No sé si tenga unas últimas palabras antes de despedirnos. No, primero darte gracias por ser parte del proyecto, por liderar como lo estás haciendo. Me encanta cómo Dios te está usando en todo el ministerio que Dios te ha dado también, y especialmente también en podcast centrado. Y mirando hacia el futuro, pues estoy súper entusiasmado con la oportunidad no solo de compartir contigo, sino de que también otras personas compartan con nosotros. Así es. y con tu lindo ministerio acá, para que la alianza escuche y conozca y todos se sientan parte, ¿verdad? Queremos de verdad hacer todo lo que esté en nuestro alcance, porque cada persona que considera a la alianza cristiana misionera su hogar, y aún fuera de la alianza, sea invitado, motivado a centrarse con nosotros mientras estudiamos y analizamos y pensamos lo que es el Evangelio para este momento de la historia en Puerto Rico y en el mundo. Pues puedo confesarle que estoy aquí ante ustedes, pero mire, estoy nerviosa, pero eso es lo hermoso de cuando Dios abre puertas, ¿verdad? No hay que ser profesional, simplemente servir. Gloria a Dios. Invitamos. Gloria a Dios. Invitamos nuevamente a cada uno de los que nos está viendo y nos está escuchando a esta reunión entre hermanos, entre familia, donde la intención es bendecirles y tener conversaciones para que podamos tener una vida a todo dar. Amén. Entonces, esto es todo por hoy. Nos despedimos desde aquí, pueblo del Capitán Correa, Arecibo, Puerto Rico, desde nuestras oficinas centrales de la Alianza. Esto es de la Alianza, para la Iglesia, con mucho amor. Nos continuamos manteniendo centrados. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.